Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa Terapias Alternativas Índigo. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde el consultorio de Terapias Alternativas Índigo, ubicado en la calle de Antonio Caso 82, interior 102, en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, a cuadra y media del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, a 5 cuadras del Metro San Cosme, 5 cuadras del Metro Revolución, para que ustedes puedan llegar tranquilamente aquí a sus instalaciones. Si es que ustedes llaman a los números telefónicos que ponemos a su disposición, 044 55 16 52 8709, repito, 044 55 16 52 8709, o bien al 55 66 25 76, 55 66 25 76, para que ustedes llamen y agenden su consulta para que sean revisados con reflexología exploratoria, revisión de la columna vertebral, o bien la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que como hemos venido diciendo tiene un 97% de asertividad en cuanto a lo que es el diagnóstico, y nos revelará su estado general de salud para que ustedes puedan estar perfectamente enterados de cómo se encuentran en el momento que vengan a la consulta. Y esto obviamente nos permitirá a nosotros poder hacer la elaboración de un tratamiento específico, especial para el tratamiento de su enfermedad crónico-degenerativa, el cual es único, de verdad es único. Este concepto de que cada uno de ustedes es único, ¿qué creen? He empezado a ver, a escuchar esa frase ahora ya en los programas de salud de toda índole, no solamente en la radio, sino también en la televisión. Cada uno de ustedes es único y a cada quien se le elaborará un tratamiento específico para su problema. Así es que aquí fue donde empezamos, tengo el orgullo de decir que aquí es donde empezamos a mencionarlo, que a cada quien se le desarrolla un tratamiento en específico. Las terapias integrales son muy importantes porque aquí fue donde empezamos con la idea de que o atendemos el todo o no atendemos nada. Está empezando a aparecer en los demás programas de salud, de la radio, en la televisión, en los documentales, en fin, que cada uno de ustedes es único, y aunque ustedes presenten una enfermedad en específico igual a la de otras personas, ustedes tendrán sus propias características. Entonces, así como nosotros lo estamos haciendo aquí en Terapias Alternativas Índigo, ya empezaron también en otros lugares a mencionarlo y a hacerlo. Así es que tenemos el orgullo de decir que aquí fue donde nosotros iniciamos con la terapia integral, en donde o atendemos todo o no atendemos nada. ¿Por qué? Porque no podemos estar solucionando una parte nada más de ese crucigrama. No podemos estar dejando lo demás pendiente. ¿Por qué? Porque todo está interrelacionado y cada uno de ustedes pues obviamente necesita una atención en específico para poder resolver el paradigma que ustedes estén presentando en cuanto a lo que es su enfermedad crónico-degenerativa o sus enfermedades crónico-degenerativas, porque seamos sinceros, nadie viene con un solo padecimiento. Todos estamos muy desequilibrados en varias cosas, pero desgraciadamente no nos damos cuenta de cómo estamos, y por eso es por lo que acudimos específicamente por algo, pero resulta que tenemos varias cosas. Así es que el escáner cuántico nos determinará cómo están ustedes de salud, cuántas enfermedades crónico-degenerativas están ustedes presentando, y caray, pues habrá que desarrollar un tratamiento en específico para cada quien. Cada quien es único y cada quien merece lo que necesita. Así es que vengan, llamen a los números telefónicos 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76 para que agenden su consulta y nosotros les digamos cuándo y a qué hora los podemos atender, para que sean atendidos precisamente con la reflexología, la revisión de la columna vertebral y el escáner cuántico.
Llamen, ya no dejen pasar más el tiempo. Saludos Ivonne Rodríguez, hasta allá, hasta Chicago. Ana María Merej, gracias por estarte uniendo, bienvenida. José Saucedo, muy buenos días también para ti. Terencino, bienvenida, buenos días. Sandy Ivette, gracias. Dices, buenos días, excelente fin de semana. El fin de semana inicia mañana, es sábado y domingo. Hoy es viernes, todavía hoy hay que trabajar. Pero bueno, gracias por tus deseos. Rocío B. de Real, gracias por unirte a la transmisión. Bueno, pues ya estamos aquí trabajando. Y pues el tema de esta semana ha sido bastante, pues siento yo, bastante controversial, porque sí, efectivamente hemos tratado cosas que en muchas ocasiones en otros lugares no se atreven. Y este tema de esta semana, que es el chantaje emocional, hemos venido desarrollando un análisis acerca de cómo es que se presenta, cuáles son las características que principalmente se presenta con este trastorno, porque a final de cuentas, escúchenlo bien, a final de cuentas, en un manual que se llama DSM, elaborado por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, y en el cual nos basamos todos los que trabajamos problemas emocionales, está catalogado como un trastorno mental. ¿Cómo ven? El chantaje emocional, a final de cuentas, viene a ser un trastorno mental. ¿Por qué? Porque es una patología, es un desvío mental que se tiene de acuerdo a lo que estas personas nos están mencionando. Y desgraciadamente, pues como un factor humano, pues todos hemos sido o aplicadores o víctimas, que repito, el concepto de víctimas no existe, pero bueno, para que podamos entendernos, aplicadores o víctimas de lo que es el chantaje emocional. Todos lo hemos sido en uno o en otro papel, desde que nacimos hasta hoy día, lo que estamos viviendo, y muchísimas personas lo vivieron porque ya se fueron y nunca pudieron liberarse o de aplicarlo o de que se las estuvieran aplicando. Entonces, esto es muy importante para todos nosotros, entender que el chantaje emocional es un trastorno. Conduce a muchísimas otras problemáticas, como es la depresión, o inclusive es uno de los factores que utilizan las personas que están en la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos acerca de esquizofrenia, recordemos que las personas que están esquizofrénicas pierden el control, pierden los estribos de su conducta, muchas ocasiones se convierten en personas agresivas. Buenos días, Acitec, gracias por estarte conectando con nosotros el día de hoy. Entonces, al perder el control de su conducta, se convierte en una persona agresiva. Cuando estamos hablando de una persona que es esquizofrénica. Y hemos conocido desgraciadamente casos muy, muy extremos, en serio, muy extremos, de que han producido daño físico, no solamente el daño psicológico que producen a las personas a las cuales tienen sometidas a su chantaje, sino también han producido daño físico. Ayer platicábamos acerca de que el chantaje emocional se da mucho entre los padres y los hijos, de que el chantaje es utilizado muchas ocasiones por los padres para tratar de mantener a sus hijos en ese concepto que estábamos manejando acerca de lo que es la familia muégano. Entonces, para tenerlos sometidos, le niegan la posibilidad al que es víctima de ninguna opción aparte de lo que ellos están presentando. Y miren, les quiero poner un ejemplo. Anoche estaba viendo yo una película biográfica acerca de un científico hindú, más bien indio, porque el gentilicio real es indio, o sea, él era nacido en la India. Nació en el siglo antepasado y hace 100 años, antes de la Primera Guerra Mundial, este científico
lo invitaron a formar parte de la Real Academia Científica que se encuentra en Londres. Entonces, a él lo invitaron más que nada porque estaba resolviendo bastantes teoremas matemáticos que después se convirtieron en toda la base de lo que es la física cuántica, o sea, una de las grandes herramientas de la física cuántica para hablar acerca de lo que son los agujeros negros. Esta persona de la que estoy hablando se llama Ramanujan. Este señor, que más bien era un joven, cuando llegó ahí, tenía alrededor más o menos de unos 25 años cuando llegó a Inglaterra, ¿sí? Con muchos trabajos fue precisamente para allá, porque él, en lo particular, independientemente de los gastos y de todo lo que implicaba, porque en aquel entonces pues no había avión, no había otro transporte más que el barco, entonces había que pasar desde la India por el Mar Rojo, el Canal de Suez, Mar Mediterráneo, salir por el Estrecho de Gibraltar y subir hacia Inglaterra. Entonces, para que él pudiese desarrollar ese viaje, él tuvo que luchar en contra de este fenómeno del chantaje emocional, porque su madre no quería que él se fuera de la India. La que estaba totalmente de acuerdo que fuera para que se superara y consiguiera las metas que él perseguía era su esposa. Pero después, cuando la madre se enteró de que la esposa lo apoyaba para que hiciera ese viaje y realizara ese proyecto, ella empezó a ejercer el chantaje muy fuertemente. Y este muchacho estuvo a punto de no ir a Inglaterra precisamente porque la madre hasta enferma se le puso, o sea, le puso ahí una serie de trabas que estaba tratando de evitar que Ramanujan se fuera a Inglaterra. ¿Qué hubiese sucedido si el chantaje emocional de la madre hubiera ejercido el efecto, el objetivo que la señora estaba persiguiendo? ¿Saben qué hubiera sucedido? Que todavía hasta hoy, no sabríamos lo que son los agujeros negros. O sea, lo que él desarrolló se utilizó precisamente para poder explicar cómo funcionan los agujeros negros. Los agujeros negros son esos puntos que absorben estrellas y galaxias, y como el que tenemos aquí en el centro de la Vía Láctea. Entonces, si él no hubiese hecho esos cálculos, si él no hubiese hecho ese viaje, nosotros seguiríamos, todos los humanos seguiríamos en la total ignorancia. Y aunque hoy en día el que verdaderamente terminó de hacer la explicación de lo que son los agujeros negros y que fue Stephen Hawking no hubiera tenido la herramienta necesaria para poder explicar lo que eran los agujeros negros. O sea, ¿se dan ustedes cuenta cómo en un momento dado un chantaje emocional puede ser tan increíblemente trascendente para la humanidad? El chantaje que se ejerce sobre de una persona, ¿cómo puede llegar a ser tan trascendente para la humanidad? O sea, si Ramanujan no hubiera hecho fuerza, valor, de voluntad, de decir, lo siento mucho, madre, tengo que ir a ese viaje, tengo que ir a ese lugar para expresar los conocimientos que he venido desarrollando, ¿sí? La humanidad seguiría en este momento sin entender lo que ahora sabemos de cómo funcionan los agujeros negros. La astronomía misma no hubiese avanzado en el conocimiento de cómo es que las supernovas funcionan, etcétera, porque todo el conocimiento que él desarrolló se utilizó para eso. Funcionó como la base principal para poder entender lo que es una supernova, de cómo funcionan las galaxias, de cómo funcionan los agujeros negros, y sobre todo para entender dentro de lo que son las matemáticas muchísimos paradigmas que están ahí ya en uso, ¿sí? Entonces, esto era muy importante. Y la pregunta es, sin importar el nivel en el cual ustedes se encuentren, cultural o socialmente, ¿se han llegado a preguntar qué tan trascendente puede ser que ustedes permitan, digo, para quienes son las víctimas,
que se les siga ejerciendo el chantaje emocional, o quienes son chantajistas, se han llegado a preguntar qué tan trascendente puede ser llegar a tener sometida a una persona a su chantaje, a su antojo, a su berrinche, a su capricho. Se han llegado a preguntar qué tan trascendente puede ser, no solamente para esa relación interpersonal en donde a fuerza se necesitan dos, sino para todo el círculo familiar, para todo el círculo social en el cual se encuentran envueltos. ¿Se han llegado a preguntar qué tan trascendente puede llegar a ser esto? La verdad, en algunas personas como Ramaruyán se convirtieron en verdaderas pruebas de vida de cómo se debe de superar ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero para nosotros que estamos en otro ámbito, que a lo mejor igual y no hemos desarrollado teoremas de esa naturaleza, etcétera, que estamos viviendo en un ámbito normal, común y corriente de nuestra sociedad, ¿qué tan trascendente puede llegar a ser el hecho de que alguien esté ejerciendo el chantaje emocional sobre nosotros? ¿O qué tan trascendente puede ser el hecho de ejercer el chantaje emocional de parte de nosotros sobre de alguien? ¿Sí? Es muy importante que ahora que nosotros estamos teniendo este conocimiento, ¿sí?, empecemos a hacer un análisis acerca de cómo es que estamos llevando a cabo nuestra vida. ¿Sí? Ya hemos venido platicando acerca de que nuestras emociones nos han hecho daño físicamente, de que provoca precisamente que nosotros tengamos enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Pero lo que nosotros hacemos o lo que nos hacen, ¿qué tanto está influyendo también en nuestra salud? No solamente en nuestro desarrollo familiar o social, sino cómo está ejerciendo poder sobre de nuestra salud o cómo está ejerciendo poder sobre de la salud de quien lo está ejerciendo. El daño es casi imperceptible en el momento, pero al pasar del tiempo el daño es muy fuerte, ¿sí? Por lo regular, las personas que ejercen el chantaje emocional tienen una forma de pensar muy cuadrada, de que las cosas tienen que ser como dicen, ¿sí? Nada menos recuerdo la anécdota que les mencionaba yo el otro día de esta persona que resultó ser golpeador y que nadie lo sabía, ¿sí? Que dentro de su familia era golpeador y que pues ni quien se imaginara fuera de la familia, de lo íntimo de la familia, nadie estaba enterado de que este muchacho era golpeador. Entonces, hoy en día, por ejemplo, sus hijas, a las que, pues, después de que ya son adultas, ya inclusive son mamás y todo, agarra y me menciona ese hecho de que aquí las cosas son como deben de ser. Y si se salen de la raya, si se pasan de la raya, ya lo saben. Conmigo son 6 cinturonazos. Caray, o sea, ¿qué onda? Entonces, ese tipo de ejercicio, la verdad, muchísimas personas lo ejercen y ni siquiera nos enteramos. O sea, el chantajista emocional suele trabajar muy adentro, ¿sí? Y ejerce el chantaje no enfrente de los demás. Hay algunos chantajistas que inclusive socialmente los tienen como unas personas magníficas, o sea, ay, qué señor tan educado, qué señor qué señora tan elegante, qué educación, qué buen porte, qué todo, o sea, el mejor concepto de ellos fuera de donde se está ejerciendo el chantaje, ¿sí? Pero realmente, ¿qué tan honorable es esa persona, sí? ¿Qué tan honorable? Porque ejercer el chantaje ahí adentro y que pues tenga obligado a la supuesta víctima a ni siquiera mencionar de lo que está ocurriendo ahí adentro, porque, cuidado donde llegue a decir algo. Cuidado donde llegue a decir algo, porque enfrente de los demás se agarra y la desmiente. Eso no es cierto, eso es falso. Yo cuando te he hecho eso, yo te trato muy bien. Agradecida deberías de ser. Y ahí es cuando empieza a aparecer a la vista de los demás el chantaje. Agradecida deberías de ser, que te estoy cuidando, que te estoy dando, que te estoy manteniendo. En fin, ¿sí? O sea, o viceversa.
¿sí? O viceversa, puede ser la mujer también la que esté ejerciendo ese chantaje. Magdalena Escobar, gracias por unirte a la transmisión. Montero María, gracias por tus conceptos. Adriana García, gracias. Sí, así es, tienen muchos conceptos narcisistas estas personas. Carmen Gasca, gracias por estarte uniendo a la transmisión. Bienvenida, prima. Entonces, cuando aparece esto a la vista de los demás, es un signo inmediato de que es verdad que el que se quejó de que está siendo objeto de un chantaje emocional, pues es real y que tiene razón. Ahora, si nosotros analizamos y revisamos, sin meternos en la vida de los demás, cómo son las relaciones de algunos familiares o de algunos amigos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente dentro de su ámbito particular ejerce mucho el chantaje emocional. Ahora, el chantaje emocional también igual lo hemos visto mucho dentro de lo que son las relaciones laborales. Las relaciones laborales también ejercen el mismo efecto, ¿sí? Hay personas que les dicen a sus empleados, ey, a ver, tú tienes que hacer aquí lo que yo te digo, porque para eso te pago, por eso te di el puesto, por eso te he dado privilegios, o sea, empieza, como vulgarmente decimos, empieza a cantar las cosas. Y entonces el que está recibiendo ese empleo o esas actividades dentro de la empresa, dentro del negocio, etcétera, pues sí, efectivamente se empieza a ver sometido, porque lo primero que dice, aquí hay prioridades. Una, necesito el empleo porque necesito los ingresos, ¿sí? Perdón. Y además tiene razón, porque a donde yo vaya voy a tener que empezar otra vez desde abajo. Y a lo mejor igual y no van a reconocer las capacidades que yo tengo. Y o sea, ya lo empezó a rebajar mentalmente a la creencia de que solamente ahí va a ser capaz, de que solamente ahí se le va a reconocer el esfuerzo, que solamente él le va a hacer ese tipo de favores, que a donde vaya, pues ni le van a pagar lo que le paga y ni va a poder tener posibilidades de desarrollo y que no, o sea, el que ejerce el chantaje emocional sabe muy bien por dónde anda la cosa y todo lo que hace lo hace también igual en su beneficio, nada de que sea en beneficio del negocio ni nada de ese tipo de cosas, o sea, también se ejerce en el ámbito laboral de esa forma. Rosana dice, el chantaje está subliminal, también igual. ¿Está subliminal? Sí, o sea, ¿y por qué dices, perdón, chantajista? ¿Me estás diciendo chantajista a mí? ¡Ah, órale! No, no es cierto, es cotorreo. Entonces, también en el ámbito laboral, en el ámbito de las escuelas, lo vemos mucho, pero cerramos los ojos. A últimas fechas, o sea, a últimos años, se ha venido combatiendo mucho lo que es la pederastia, ¿sí? Lo que es la pederastia. Pero ustedes saben cómo el pederasta captura a sus víctimas con el chantaje emocional. Primero los atrae, los hace sentirse bien, les empieza a hacer regalitos a los niños, a las niñas, lo que sea. Los empieza a hacerse sentir a gusto en el ámbito en donde están, etcétera. Y cuando el niño o niña se da cuenta de que no es adecuado, de que no está bien lo que está sucediendo, el chantajista se da cuenta y lo primero que dice, esto es nuestro secreto. Si tú le dices a tu mamá, o tú le dices a tu papá, o tú le cuentas a alguien, ya no vas a tener lo que yo te estoy dando, ya no vas a poder venir a divertirte, ya no te voy a dar todo lo que te he dado, ya no. Entonces la niña o el niño, en su falta de criterio, cae víctima de ese tipo de situaciones y es cuando el pederasta toma control, cuando aparece, o sea, ahí desaparece ya el chantajista y aparece su verdadera personalidad, que es el de pederasta. Así es que cuando una persona está ejerciendo ese tipo de situaciones, aguas,
Si ustedes ven que sus hijos, ahora sí que voy a hablar así ya como campaña de salud. Si ustedes ven que sus hijos están actuando raro, que asiste muy cotidianamente a un cierto lugar con una cierta persona, etcétera, aguas, porque el chantajista emocional suele ocultarse muy bien, suele disfrazar muy bien las situaciones y ustedes tienen que investigar inmediatamente por qué tanta afinidad a estar acudiendo a ese lugar con esa persona, etcétera. Aguas, porque por ahí es por donde empieza la situación. La víctima suele no decir, primera, por la amenaza y segunda, por la vergüenza, porque ya una vez que suceden las cosas, piensa que si lo revela a sus padres, los padres lo primero que van a hacer es que se la van a ejecutar, ¿sí? Entonces esto es lo que provoca que los que están siendo víctimas del chantaje emocional por parte del pederasta, también igual pues no saben con quién acudir, no saben a quién decirle, y si no tienen la confianza suficiente con los padres, ¿quién los puede ayudar? Y resulta que ahora los grandes escándalos es de que, ahora tengo 50 años, pero quiero acusar a fulanito de que me violó cuando yo tenía 5 años. Ahorita ya para qué, mi hermano, o sea, hazlo en el momento, lo hubieras hecho en el momento. Entonces, hablen ustedes con sus hijos, cuídenlos mucho, no digo que los hagan, no les ejerzan sobreprotección, pero sí analicen muy bien el tipo de amistades que tienen, las relaciones en sus escuelas o a los lugares a donde asisten, y no digo nada más niños pequeños, porque esto también les sucede a adolescentes. Les he de comentar un caso, por ejemplo, tuve un chico aquí que tenía un tumor pero muy desarrollado en un glúteo, ¿sí? Y esto supuestamente era por una inyección mal aplicada, ¿sí? Se le infectó la inyección y se le hizo un tumor por dentro del glúteo, pero ya a final de cuentas el chico resultó tener SIDA, pero ya no estaba tan chico, ya tenía 25 años cuando estuvo en tratamiento conmigo, y más sin embargo el SIDA lo traía desde los 15 años, en donde durante un año, o sea el tercer año de secundaria, fue abusado por el maestro de deportes. Y esto la familia nunca se enteró. Y esta personita yo ya no la pude ayudar, porque ya con el SIDA, recuerden, yo no trabajo infectología, ya con el SIDA encima yo ya no podía hacer nada. Por eso el tumor se desarrolló, el tumor no era cáncer, sino era una infección que jamás se le pudo quitar. Cuando llegó al Hospital General de la Ciudad de México, lo revisaron, le hicieron análisis inmediatamente, porque pues yo ya no lo podía ayudar, ya iba muy mal el muchacho. Se reveló que tenía SIDA. Y más sin embargo, en todos los análisis que se le habían hecho en otros lugares, inclusive en las instituciones que trabajan específicamente el SIDA, le habían dicho que no lo tenía, y ahí sí se reveló, pero ¿quién le pegó el SIDA? El violador, el que estuvo abusando de él, y él nunca dijo nada precisamente porque él fue víctima de ese chantaje emocional. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, por Dios, o sea, hay que buscar la solución inmediatamente. Así es que platiquen ustedes con sus hijos, platiquen con ellos y no permitan que esto llegue a suceder, ¿sí? Porque el chantajista emocional, simple y sencillamente en algunas ocasiones, es una máscara de algo mucho más fuerte que puede haber detrás, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos cómo es que se ejerce, podemos nosotros hacer análisis de qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo. Y créanme una cosa, lo único que se necesita para liberarse de un chantaje emocional es valor con uno mismo. La frase más fuerte que utilizan ellos es: si te vas me mato. Ni se mata y ni nos vamos, y ahí estamos aguantando. Dejemos de estar soportando ese tipo de cosas, que ni se va a matar y ni le va a pasar nada, ¿sí? Pero simple y sencillamente hay que tener el valor para liberarse de ese chantaje emocional. Si ustedes están siendo víctimas de ese chantaje y no saben cómo hacerlo,
tomen el valor consigo mismos, ¿sí? Si no pueden deshacerse de ese tipo de relación porque es un familiar directo, simple y sencillamente lo único que tienen que hacer, y así lo digo abiertamente, van a decir ustedes, ay, ¿con qué cosa tan faciletera vino a salir el maestro? No, es que simple y sencillamente la solución está en nuestras manos y es muy fácil. Empiecen a darle el avión al chantajista emocional y hagan lo que ustedes tienen que hacer. Dejen al chantajista emocional con su chantaje, es su problema. Él lo tiene que solucionar. Y si esto es parte de un contrato espiritual, en el cual nosotros tenemos que aprender algo, denlo por aprendido. Ya no es necesario estar viviendo eso. Ya lo viví, ya lo aprendí, ya lo asimilé, ya me liberé. Y el chantajista, gracias por la lección que me acabas de dar. Perdóname por romper ya con este paradigma. Lo siento mucho, de verdad. Perdóname por romper con este paradigma. Te amo. Pero gracias por la enseñanza, hasta aquí y tan. ¿Sí? Es muy fácil, de verdad que es muy fácil, pero debemos de tener el valor, eso es lo difícil, debemos de tener el valor para deshacernos del chantaje emocional. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo. La semana que entra vamos a hablar del duelo. No nada más del duelo por perder un familiar porque trasciende, no, vamos a hablar de lo que es el duelo. Así es que el martes a las 8 de la mañana los espero con este tema que es también igual de importante para todos nosotros, el duelo, cómo aprender a asimilar las pérdidas, ¿sí? Dentro de unos días, martes a las 8 de la mañana, nos estaremos viendo por aquí. Rosana, gracias por tus comentarios. Sí, gracias por tus comentarios. Carmen Gasca, gracias, saludos hasta Guanajuato. Adriana García, saludos hasta Argentina, muchos saludos por allá. Montero María, gracias por haberte incorporado. Magdalena Escobar, gracias, bienvenida. Germán, gracias por haberte incorporado. Ivonne Rodríguez, saludos hasta Chicago. Rocío B. del Real, gracias, buenos días. También Sandy y Beth, gracias por haberte incorporado. José Saucedo, es un gusto tenerte por acá. Terencino, también igual, gracias por haberte incorporado. Ana María Merej, gracias, espero verte más seguido por acá. Gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta transmisión. Gracias a todos los que vean el programa en el transcurso del día. Estoy muy contento, muy feliz por la respuesta que ha habido y la verdad les agradezco muchísimo su atención. Así es que nos estamos viendo el próximo martes a las 8 de la mañana. Si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permitan, que pasen un excelente fin de semana. Adiós. Y a ustedes, amigos de YouTube, también igual, gracias por su atención. Nos estaremos viendo la siguiente ocasión. Gracias, hasta pronto.